Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a este programa Soportando la Sana Doctrina. Queremos dar también la bienvenida a los hermanos y hermanas que están aquí en el salón y a los amigos que están a la distancia. Como de costumbre, a esta hora de los sábados en la tarde deseamos estudiar asuntos bíblicos que son de interés, de crecimiento, como bien dice el texto, soportando la sana doctrina. Vamos a buscar el texto que nos va a inspirar, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, los 3 primeros versículos. Acordémonos lo que Pablo enseña a Pablo, que él defienda la sana doctrina. Pero miremos el contexto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, los 3 primeros versículos. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Notemos que para Pablo era tan importante que se predique la palabra de Dios, no palabras de hombres o tradiciones humanas o fábulas, como ya veremos un poco después. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y también con doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, o no sufrirán, o no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Para hacer qué? Versículo 4. Para apartar de la verdad el oído y volverse a las fábulas. Qué tremendo que hoy estamos viviendo esos tiempos que en lugar de soportar la doctrina verdadera, de tolerar la enseñanza de Dios, el aprendizaje que aprendemos de la Biblia, más bien se pretende escuchar fábulas, anécdotas, historias, ilustraciones, hasta incluso banales, risibles, ridículas, para que la gente se aparte de la doctrina de la Biblia y concentrarse en ese comezón del oído, en escuchar historias banales. Hoy queremos examinar una palabra en hebreo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10. Esta palabra es muy rica y ya empezamos a mirarla, y el significado que tiene especialmente en lo relacionado con Jesús, el príncipe de los ejércitos, el arcángel Miguel va a tener relación con esto que vamos a escuchar, como también el poderío de los demonios como agentes tutelares, como gobernantes de naciones,
que incluso Satanás encarga a algunos demonios que vayan aquí o acá para dirigir los destinos de las naciones. Todo esto queremos mirar en este capítulo 10, los textos nos van a ayudar al respecto. Bien, entonces, vamos a abrir Daniel, capítulo 10, y leer todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el final, y allí vamos a concentrarnos en ciertas palabras que van a ser útiles para nuestro estudio. Daniel, capítulo 10, versículo 1, una consideración sobre la palabra príncipe, es el título del tema de hoy. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Vamos a reparar en expresiones que luego se aclararán, conflicto grande. Y es, vamos adelantándonos, un conflicto angelical. Allí los ángeles de Dios pelearán con los ángeles demoníacos, ya lo vamos a mirar. Y en este conflicto participan elementos humanos también, como va a ser Daniel, quien intercede con su ayuno, con su oración, durante cierto periodo de tiempo, que es el mismo tiempo del gran conflicto que hay entre los ángeles, leales a Dios, y los demonios, leales a Satanás. Bien, dice acá, la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de, reparemos el tiempo. Todo esto va a salir a luz en el capítulo 10. Estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Nos adelantamos diciendo que el conflicto que vamos a presenciar también duró 3 semanas o 21 días entre los ángeles, leales a Dios, y los demonios, por la conciencia de Ciro. Reitero, todo lo vamos a mirar en Daniel capítulo 10. Y la parte importante es la colaboración de Daniel con su oración, como dice al comienzo, no comió manjar, no entró carne ni vino en su boca, ni ungirse con aceite, estaba prácticamente en ayuno. El hombre de Dios, él va a colaborar en el conflicto, haciendo su parte, orando intercesoramente a favor de los agentes de Dios. Bien, miremos cómo avanza la historia de Daniel 10. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Aquí aparece la visión del Hijo de Dios, similar a la que Juan en Patmos tuvo del Hijo de Dios. Bien, aquí nos lo describe Daniel casi en los mismos o similares términos que Juan en Apocalipsis capítulo 1. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Fue pavoroso para que estos compañeros de Daniel hagan esto, de huir y esconderse, pero Daniel sí contempló la visión. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Prácticamente estaba para morir. Es lo que nos va a decir un poquito después, cuando el Hijo de Dios da órdenes a Gabriel que anime allí a ese compañero porque no puede soportar la visión. Es tan impresionante que queremos solamente mencionar que hay un pensamiento del espíritu de la profecía, el don de la profecía, donde en la página 446, vamos a buscar la cita también, Mensajes Selectos, tomo 3, página 446, allí se nos anuncia que para el fin del tiempo, ya en los umbrales, poco antes del derramamiento de las plagas, Dios derramará una luz
profetizada en Apocalipsis 10:7. Una luz tan potente, similar a la que tuvo Daniel en el capítulo 10. Voy a invitar a que primeramente leamos los textos, vamos a unir todos los pensamientos. Primeramente el de Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Allí se nos anuncia que hay un juramento solemne. Vamos a leer también el versículo 5, Apocalipsis 10, 5, 6, 7. Un juramento solemne por el cual Dios prohíbe absolutamente que se calculen tiempos proféticos hasta la segunda venida. Después de cierto tiempo, que es el tiempo del chasco, que aparece señalado en el capítulo 10, en la ingesta del librito dulce amargo en la boca de Juan, y estamos hablando entonces del chasco que se verificó de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 8, 14, 1844, hay un juramento solemne. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5, 6, 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró. Prestemos mucha atención, es un juramento solemne por el cual se prohíbe algo y se asegura otra cosa. Esa segunda cosa es la que nos va a interesar. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, se refiere a tiempo profético, no sería más, no habría más cálculo profético hasta la segunda venida. Y ahora miremos el versículo 7, un regalo que Dios nos va a dar para el tiempo final. ¿Cuál es? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ese es el regalo. Ahora el misterio de Dios se aclara, se concluye, se entiende. Todas las profecías van a ser claras gracias a esa luz que viene poquito antes del cierre de la gracia, poco antes del inicio de las plagas, cuando se toca la séptima trompeta. Como él lo anunció a sus siervos los profetas, especialmente el libro de Daniel. Anda, Daniel, cierra las palabras, sella estas cosas hasta el tiempo del fin. Bien, aquí se nos dan más detalles, porque esa luz que va a aparecer a los hermanos que están escuchando, a los amigos también, ahora vamos a ver la luz en la página 446, mensaje selecto, tomo 3. Será una luz tan poderosa, moralmente, espiritualmente hablando, no una luz física necesariamente, será una comprensión tan poderosa de la palabra de Dios, todas las profecías quedarán expuestas tan claras, que la luz que Dios promete enviar para que el misterio de Dios se termine, se compara con la experiencia de Daniel capítulo 10, que miró al Hijo del Hombre, quedó postrado allí. A ver, vamos a buscar la cita. Voy a invitar entonces a Mensajes Selectos, tomo 3, página 446, ahí lo tenemos. Lean con mucha atención, hermanos y amigos. Es muy importante prestar atención porque queremos unir todos los pensamientos que estamos escuchando. Dice allí, una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía. Y estas, las profecías, serán vistas en su frescura y brillantez, porque los relucientes rayos del sol de justicia iluminarán la totalidad. Noten, una luz creciente, una luz acrecentada, va a decir la traducción de Evangelismo, página 148, ahí aparece la misma cita, bonita también, en otra traducción, pero esencialmente es lo mismo. Una luz acrecentada brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y estas serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán el conjunto. Es la traducción de Evangelismo, página 148. Bien, analicemos esta primera cita. Dios promete que al final del tiempo brillaría una luz sobre todas las verdades de la profecía. Pensemos en las profecías que manejamos como pueblo de Dios. La primera, y a partir de la cual vienen todas las demás, tiene que ver con la profecía grande de los 2300 tardes y mañanas. Desde el año 457 arranca los 2000 o las 2300 tardes y mañanas y simultáneamente las 70 semanas o 490 años. A partir de allí, el gran abanico de profecías hasta que llega del 457 a.C. hasta 1848. Todas las verdades van a quedar expuestas en esa luz que Dios promete. Miremos ahora más todavía.
La cita avanza diciendo que Dios va a derramar esa luz para darle poder al mensaje del tercer ángel en el tiempo final. Vamos a mirar otra vez Mensajes Selectos, tomo 3, 4:46. Ahí lo tenemos. Cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel las sumamente interesantes profecías que se registrarían para nosotros, que somos testigos de su cumplimiento, el ángel le dice, Daniel 10:19, esfuérzate y aliéntate. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel. Pregunto, ¿cuál es esa gloria que se le mostró a Daniel? ¿Cuándo fue? Capítulo 10, cuando vio al Hijo del Hombre, que acabamos de leer. Como consecuencia de la visión, ¿qué le pasó a Daniel? ¿Alguien se acuerda? Quedó postrado, no tenía vigor, estaba como muerto, por el efecto de la visión, por el efecto de la luz, de la aparición de Cristo, del Hijo de Dios, que sobrepasó allí la capacidad de recepción de Daniel. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel en el capítulo 10, porque esa gloria es para el pueblo de Dios en estos últimos días, a fin de que puedan dar a la trompeta un sonido certero. Ese es el regalo que Dios promete y que Apocalipsis 17 llama, ¿cómo llama? El misterio de Dios que se va a terminar. Bien, vamos entonces otra vez a Daniel, capítulo 10. Estamos leyendo Daniel 10 para analizar la palabra zar, que va a ser nuestro tema de estudio. Pero vamos primeramente a Daniel 10. Habíamos leído allí en los versículos que hablaban de que Daniel estaba en el río Hiddekel, desde el versículo 4. Vamos a avanzar. Daniel capítulo 10. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Ahí estamos mirando la gloria a la que se refiere la cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 446. Esta es la luz que vio Daniel, por la cual quedó tan tendido, una luz poderosísima. Así la luz que Dios promete a su pueblo en los últimos días, para que las verdades de la profecía queden todas expuestas y tenga el mensaje un sonido certero para predicar el mensaje del tercer ángel. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza, notemos, se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra, o sea, cayó muerto, profundo sueño. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Lo que decimos 4 pies, así estaba Daniel en esa posición. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, o sea, tus oraciones, y a causa de tus palabras yo he venido. Está hablando Gabriel ahora. Y ahora entonces el conflicto, amigos. Y aquí entra el tema de la palabra zar, que ya vamos a mirar en un ratito más. Mas el príncipe, esa es la palabra zar. Mas el zar del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos eran los días del ayuno que tuvo Daniel, donde él dice no comió manjar, no comió carne, vino, no se puso ungüento? Duró 3 semanas, que son los 21 días del conflicto que tenía Gabriel contra el príncipe, el jefe, el zar, el demonio,
tutelar de Persia. De aquí iremos mirando porque luego se nos va a hablar de otro demonio tutelar de Grecia. Esto es entonces que los países tienen sus demonios tutelares. Es decir, tienen su ángel guardián perverso. Y él está influyendo en el ánimo de los gobernantes para perdición, para influir en leyes restrictivas, leyes ponzoñosas. Y entonces aparecen los ángeles leales de Dios para combatir así ese gran conflicto que hay angélico. ¿Y qué hacen los santos? Orando. 21 días Daniel orando, no comiendo manjar alguno, no comiendo carne, vino, no poniéndose ungüento, en oración. 21 días y el conflicto allí de los ángeles peleándose entre ellos. A ver, miremos el texto, cómo nos lo va a ir hablando. Mas el príncipe o zar, recuerden que esa es la palabra de nuestro estudio, el zar del reino de Persia se me opuso. Entonces decimos, este es el ángel tutelar, no es un rey. Ya haremos el análisis de cada palabra hebrea y sus significados. La palabra zar nunca significa rey, así que no es el rey de Persia, es un príncipe que se le opone a Gabriel durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ahora aparece Miguel, a quien finalmente se le va a describir en Daniel capítulo 12 como quien viene por su pueblo y se produce la resurrección. Y luego entonces en Tesalonicenses, texto que vamos a mirar, se le llama arcángel. Cristo cuando baja del cielo con voz de arcángel, haciendo alusión a Daniel 12, donde Miguel aparece y se produce resurrección. Bien, en consecuencia, el zar Miguel, o el príncipe Miguel, es el arcángel, es Cristo. Ya vamos a mirar, solamente adelanto ideas hasta que miremos los textos bíblicos en el hebreo. Solamente que describamos por dónde estamos yendo, por dónde estamos caminando. Avancemos todavía más con la lectura del texto. Mas el príncipe o el zar del reino de Persia, un demonio, se me opuso a Gabriel durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes o zar, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora sí, ya aparecen los reyes, pero el príncipe es otra cosa. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe o el zar de Persia. Y al terminar con el príncipe tutelar de Persia, el otro príncipe de Grecia vendrá. Ahí aparece otro demonio más. 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Él es el principal zar, es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es el que está por el pueblo ayudando, es Cristo. Bien, vamos entonces a mirar en las imágenes a continuación este estudio de la palabra zar, que nos ayude a entender. Ahí lo tenemos. Se usa 421 veces en el hebreo. Ahí está escrito en hebreo, se pronuncia zar, y es un oficial o jefe, esas son las traducciones, significa también príncipe, como ser espiritual, pero nunca rey. Vamos a mirar entonces.
como príncipe u oficial o líder fuera de Israel. Miramos en Génesis capítulo 12, vamos a ver a continuación. Allí aparecen ejemplos de un zar. También lo mismo en capítulo 39:1. Y ya vamos a ver los textos que ahí nos están sugiriendo. Vamos primeramente a Génesis 12:15, como la palabra zar, que es la que nos interesa, y así descubrir quién es ese zar de Persia y luego el zar de Grecia, que no son reyes ni ejércitos humanos. Miremos pues entonces el texto en Génesis 12:15, ahí lo tenemos. También la vieron los príncipes o zar de Faraón y la alabaron delante de él. ¿A quién? ¿Nos acordamos capítulo 12 de qué habla? De una bella mujer. ¿Quién es? Una señora madura. Tenía sus bastantes años. Muy linda señora. ¿Quién es? Sara. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Recordemos que si Abraham tenía 75 años cuando salió en su éxodo, ¿su esposa tenía cuántos años? 10 menos, 65 años. Así que esto es un aliciente para las damas que se pueden mantener bien cuando se cuidan, como Sara. Claro que sí. Bien, vamos al texto entonces, otra vez, 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahí estamos mirando la palabra príncipe, zar. Recuerden que vamos a hacer el estudio de zar, a ver a dónde nos lleva esa palabra. Pero aquí habla de príncipes humanos. Nunca es un rey, es un príncipe, un oficial, un jefe, un líder. Bien, vamos al otro texto de 39:1. Ahí lo tenemos en la pantalla, nos va a ir guiando. 39:1. ¿A quién se refiere? Otra vez aparece la palabra zar también. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bien, al decir allí que José fue a Egipto, dice acá, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Allí aparece la palabra zar. Y en la palabra, voy a señalar acá, donde dice oficial de Faraón, es la palabra zaris, que significa eunuco. Esto lo vamos a mirar en la versión de la Biblia de las Américas. Esto es para que conozcamos que Potifar, cuya esposa tentó a José, era un hombre eunuco. E incluso hubo quienes hasta no son duros con la esposa de Potifar, porque el marido era eunuco, o sea, no funcionaba como hombre. Y la mujer, no sabemos si era joven o no, se tentó con el joven José, pero José era recto. Así que por más que la señora tuviera problemas de matrimonio, porque el marido no funcionaba, porque era eunuco, era problema del matrimonio, José no aparecía, no era llamado a solucionar problemas ajenos. Así que eso tengámoslo. Vamos a mirar ahora el texto en la versión, vamos a ver acá. Ahí tenemos una traducción, ya se nos va a indicar qué traducción es. Leamos ahí. José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio, Potifar, eunuco. Ahí está. Zaris, se dice en hebreo. En nuestra traducción, en español, no, solamente dice oficial. No pone zaris, que es eunuco. Y jefe de los guardias, ahí aparece la palabra zar, jefe, ese es zar. Y le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Esta es la versión Biblia de Jerusalén. Ahí la tenemos, muy buena traducción. ¿Sí? Lo mismo la Biblia de las Américas traduce también correctamente. Cuento estos detalles, hermanos, para que a la hora de comparar traducciones, a veces una traducción diferente, en este caso la Biblia de Jerusalén o aún la Biblia de las Américas, enriquece la comprensión. Y es entender entonces que Potifar era un zar, un príncipe, un jefe del faraón, pero también era eunuco. Y tenía una esposa, la cual tentó a José. Ahí tenemos la versión antigua. Miren ahí, esta es la versión 1909, la misma Reina Valera, pero no la 60, que la 60 lamentablemente no logra poner el detalle que enriquecería. Dice acá, y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, zaris, capitán, ahí dice zar, de la guardia, varón egipcio, de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bien, este es el segundo ejemplo de
la palabra zar, fuera de Israel. Miremos un ejemplo más en 1 Samuel capítulo 18, versículo 30. También va a significar un príncipe, un oficial, un líder, un jefe humano, pero nunca rey. Ahí lo tenemos. Y salieron a campaña los príncipes, los zares de los Osarim, se dice en hebreo, los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Quiénes salen de campaña? Los príncipes. ¿Qué son ellos? Oficiales, jefes, líderes, fuera de Israel. Pero vamos a ver a continuación, en Israel, 2 de Samuel 3:38, la misma palabra, pero ahora es un príncipe dentro de Israel, pero siempre un príncipe humano. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe, un zar y grande ha caído hoy en Israel? Bien, este es otro ejemplo de un príncipe humano, jefe, líder, pero ahora en el pueblo de Dios. Miremos también un jefe, pero sacerdotal. En otras palabras, sigue siendo humano, porque luego queremos hablar del zar divino o zar angélicos. Ahí entonces van a entrar los ángeles y Jesús. 1 de Samuel 17:18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y ese jefe de los 1000 es un sacerdote. Ese es zar. Se traduce como jefe. Lo mismo también, miramos 1 de Crónica 24:5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes, zar, del santuario y príncipes de la casa de Dios. Así que ahí tenemos positivamente un jefe sacerdotal. Un texto más, 1 de Samuel 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho zar de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hablando entonces de David, que se convierte en un príncipe, en un zar, o sea, en un jefe, en un líder, también podría ser un capitán. Pero miremos ahora, a continuación, príncipe, pero ya desde el nivel extrahumano, sobrenatural. Ya sea igual a Dios o como los ángeles. Este primer ejemplo. Príncipe, un ser igual a Dios en Josué capítulo 5, versículo 14. Miremos la palabra zar. Él respondió, leemos el versículo anterior para mirar el contexto. La pregunta que le hace Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Responde allí esa aparición, ese ser que se apareció, no, más como zar del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el zar del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos entonces que zar, ahora, cuando es humano, es un jefe, un líder, hasta jefe sacerdotal, y un príncipe, lógicamente, pero nunca es rey. Cuando eso es humano, cuando es no humano, es decir, sobrenatural, o es Jesús igual a Dios o como los ángeles. Miremos el siguiente ejemplo en Daniel 8:25. Bien, con su sagacidad, el enemigo hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el zar de los zares. Ese es Cristo, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Allí vemos a zar igualándolo con alguien igual a Dios. Ese es zar. También 10:21 de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro zar. Ahora, ¿por qué Miguel, el zar, es tan grande? Ahora vamos a mirar. Capítulo 12:1, ahí aparece la respuesta. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran zar que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y miremos versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, con la aparición de este zar Miguel, se produce la resurrección. Pregunto, ¿con la aparición de quién? Que es zar, príncipe de los ejércitos de Jehová, se produce la resurrección. ¿Quién es el que se aparece? Cristo, la segunda venida. Por lo tanto, Cristo en la segunda venida, cuando baja del cielo y produce la resurrección de los santos, y este Miguel, zar, príncipe de los ejércitos de Jehová, baja, y en ese tiempo es tiempo de angustia, y se despertará la gente del polvo. Lo estamos leyendo, vamos a leerlo otra vez, Daniel 12:2. Ahora el asunto es igualarlos a los dos. Ya va a aparecer un texto a continuación. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo ocurre eso? En tiempos de la aparición del zar Miguel. Leemos el versículo anterior, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el gran zar, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, hablando de la segunda venida de Jesús, porque a continuación se produce la resurrección. Miremos ahora entonces el texto que nos va a unir a los dos. Primera carta escrita a los Tesalonicenses 4:16. Y hermanos, prestemos atención. Recordemos que esta serie se titula Soportando la sana doctrina. Aquí hay un asunto sumamente importante. Hay hermanos cristianos que niegan que Miguel sea Cristo. No, Miguel no. Y efectivamente, en gran medida lo hacen porque gente de otra denominación, me refiero a los testigos de Jehová, ellos dicen que Miguel es Jesús. Pero hay un detalle acá que dice esta gente que no podemos aceptar. Miguel es Jesús, dicen estos hermanos testigos de Jehová. Los adventistas decimos, Miguel es Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando escuchamos acá, inmediatamente el mundo evangélico se opone. No podemos aceptar, por lo tanto, Miguel no es Jesús. Y cuando escuchemos acá, veremos con el texto que vamos a ver a continuación, por qué creemos que Miguel y Cristo son la misma persona. Porque acá, en el ámbito de los testigos de Jehová, dicen que Miguel es Jesús porque es un ser creado. Y como el cristianismo no acepta que Jesús sea criatura, creada, no lo acepta, entonces rechazamos esa doctrina. Cristo es Dios y Miguel una criatura. Si ustedes dicen que es creado, está bien, de Miguel digan lo que quieran, pero Cristo es Dios, Él no es criatura. ¿Estamos de acuerdo? Pero noten el daño que el enemigo hace al decir que es criatura. Son la misma persona, pero no es criatura. Son la misma persona y ¿qué? Es Dios. ¿Dónde aparece esto? Bien, miremos pues. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante, para ver el contexto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no llevaremos la delantera. Y ahora el texto clave. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿qué más? Voz de arcángel. Es el jefe de los ángeles.
¿Y quién es el jefe de los ángeles en el Antiguo Testamento? ¿Quién es? Miguel. Entonces viene con la voz de Miguel y con trompeta de Dios, baja del cielo. ¿Y qué se produce? La resurrección de los justos. Tal como decía Daniel 12, 1, 2. ¿Nos acordamos? Es tan importante ver los textos. Otra vez, el razonamiento. Daniel 12, 1, 2 menciona a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y que será tiempo de angustia como no lo hubo nunca antes. Otra vez lo leemos ahí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe o gran zar que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esto se produce en la segunda venida. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así que miren todos los elementos que componen estos textos. Y es tiempo de angustia, salvados los que están escritos en el libro y resurrección de la gente que va a ser despertada. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Recordemos que efectivamente se produce la doble resurrección, ya lo decía Apocalipsis. Vamos a leer, ya leímos un texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, que baja el Cristo con voz de arcángel y resucitan los santos. Pero también el texto nos va a decir que baja Cristo y resucitan gente para vergüenza, confusión y perdición. ¿Dónde aparece esto? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Se produce también en ocasión cuando el zar baja del cielo, Miguel, y resucitan para vida eterna y para confusión y vergüenza y perdición de esta gente que resucitó. Lo leemos ahí. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Y quiénes más lo van a ver? Oh, los que le traspasaron. ¿Quiénes son ellos? Caifás, Anás, los soldados, aquella generación que participó del asesinato de Cristo. Jesús los resucita en una resurrección especial. ¿Para que miren? ¿Para qué después? Para que se pierdan. Vuelven a morir. Quedan 1000 años sepultados, muertos, hasta que al final del milenio, al final del juicio de esa gente, Cristo baja nuevamente y resucitan para perdición. Fijémonos, el texto que acabamos de leer, los que le traspasaron, es el fiel calco de un juramento al cual expusieron a Jesús. Le pidieron, le rogaron. Te ponemos ahí como juramento, que digas si eres el Cristo o no. Miremos esto en Mateo capítulo 26, versículo 63 en adelante. Vamos a ver los textos. Que fue bajo juramento, Jesús dijo algo y Apocalipsis 1:7 lo va a confirmar. Ahí lo tenemos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro. Eso es emplazar a alguien en juramento ante la silla de Dios. Te conjuro por el Dios viviente. O sea, te lleva a un juramento. Que nos digas si eres tú el Cristo, sí o no, el Hijo de Dios. Ahora sí, tú te callas, no te callas más. Ahora, delante de Dios, yo te conjuro. Te lleva a un juramento. Dilo. Jesús no se calla más. No solamente dice eso, dice más cosas que más vale no haberlas escuchado. Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Notamos? Jesús ya se los dijo. Ustedes me van a ver bajando del cielo. Por juramento me hicieron jurar, ahora se los digo bien claro en la cara. ¿Se entiende, hermano? Ese es nuestro Salvador. Ese es Miguel. Que en Daniel 12, 1, 2 dice, el gran príncipe que baja, será tiempo de angustia, será el tiempo de la salvación de los que están escritos en el libro y en que resucitan gente para vida eterna y gente para perdición. ¿Se entiende ahora? Por lo tanto, Miguel y Cristo con voz de arcángel. Es igual. Eso es lo que enseñamos, creemos. Que Jesús es el Miguel del Antiguo Testamento, que es Dios. Por eso no coincidimos con los testigos. Por eso, mis amigos y hermanos que están escuchando,
lamentablemente se echó este veneno al decir que es criatura. Miguel es una criatura, que son iguales Miguel y Jesús como criaturas, y decimos son iguales pero como Dios. ¿Dónde aparece más todavía? Vamos a buscar ahora en Apocalipsis, el capítulo 12, vamos a leer allí, versículos 3, 4. Allí la visión de Juan que mira al dragón, y algo va a pasar. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Se nos habla de Satanás, y la tercera parte de las estrellas son los ángeles que fueron arrastrados en la rebelión, que se les sumaron, y todos ellos lanzados en la tierra. ¿Cómo fueron lanzados? ¿Quién los lanzó? Nos lo va a contar el mismo capítulo, desde el versículo 7, un conflicto que hubo en el cielo. Allí el dragón, sus ángeles demoníacos, van a pelear ¿contra quién? Contra el gran príncipe de los ejércitos de Jehová, pero aquí se le va a dar un nombre. Miremos. Después hubo una gran, de paso, en el griego la palabra después no está, así que hay ciertas partes en que hay que evitarla. De allí es que siempre consultemos cuando uno dice, a ver, ¿esto fue después? O no, fue antes, fue después. No, la palabra después no está en el griego, así que no le pongamos tiempo allí. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí está el gran conflicto verificado en el cielo. El gran príncipe de los ejércitos de Jehová tenía todos sus ángeles acompañándole. Y Satanás con sus demonios que se solidarizaron con él, peleándose mutuamente hasta que fueron echados, dice el siguiente versículo 8. Leemos ahora también. (12:8). Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bien, vamos ahora nuevamente a Daniel para ver ya la parte final de esta exposición de Sar. Ponemos nuevamente la pantalla, dijimos que representa tanto, ahí lo tenemos, el punto 1, un repaso hacia arriba, príncipe, oficial, líder, ya sea fuera de Israel o en Israel, siempre es un líder humano. Pero cuando es un ser sobrenatural, número 2, significa príncipe, un ser igual a Dios, lo prueba el texto de Josué 5:14, Daniel 8:25, 10:21 y 12:1. Ahí el detalle de que este Miguel es el Cristo con voz de arcángel, y en ambos casos allí se produce lo que hemos leído, el tiempo de angustia, la resurrección de los santos, la salvación de los que están escritos en los libros. Pero vamos a ver a continuación otra palabra para príncipe, y es la palabra Nagid. Solamente a modo de comentario nomás, va a ser muy breve, que también se usa, significa príncipe, pero solamente se usa esta palabra para hablar de príncipe humano y se refiere a Jesús. Para que recordemos, hermanos, los capítulos pares de Daniel, 8, 10, 12, trae Sar para referirse a Jesús. Los capítulos impares, 9, 11, trae Nagid para referirse a Jesús. Aquí el gran príncipe celestial. Aquí el príncipe del pacto, o sea, el Mesías. Otra vez, capítulos pares, 8, 10, 12 de Daniel, trae la palabra Sar, que se aplica al gran príncipe de los ejércitos de Jehová, allí en el cielo, Miguel, Cristo. Los capítulos impares, 9, 11, se usa para la palabra príncipe, ambas palabras son príncipe, pero para hablar del príncipe del pacto acá en la tierra, el Cristo, Mesías, para recordar, ¿sí? Vamos a leer entonces los textos de Daniel 9:25 y 11:22. Lo leemos rápidamente. Este es el Cristo. ¿Sabe pues? Se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. ¿Qué Mesías es? ¿Sar? ¿Qué Mesías? Nagid en hebreo, ¿sí? Es el Mesías acá de la tierra, el Mesías de la carne, el Cristo, el príncipe acá de la carne.
Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo mismo 11:22 de Daniel. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, hablando del primer siglo, junto con el príncipe, el Nagid del pacto, refiriéndose a Cristo. Daniel 11:22. Pero aquí, ya la última parte, la parte que más nos va a interesar, o nos puede interesar, todo es valioso al hablar de Cristo y Miguel, pero esta parte no es muy conocida. Ya se mencionó a lo largo de la exposición. Y es que Sar significa también, lo tenemos como tercera denominación, significa ¿qué? Un ángel guardián maligno, un ángel tutelar, que Satanás pone para que éste allí esté infundiendo perversamente los ánimos del gobernante de turno, influyendo en este otro, pervirtiéndole la mente, la conciencia. Y en eso los ángeles leales de Dios aparecen peleándose y los santos de la tierra interviniendo con oraciones intercesoras. Es la experiencia de Daniel. 3 semanas orando él. No comió carne, no se ungió con aceite, con óleo. Orando porque había un conflicto allí de Gabriel, el ángel enviado para pelear contra el zar tutelar de Persia primero, luego de Grecia, el siguiente imperio. Leamos los textos. Daniel, capítulo 10, versículos 13. Ahí va a aparecer la palabra zar. Mas el zar del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Recordemos que eran las 3 semanas del ayuno de Daniel. Pero aquí Miguel, uno de los zares, de los principales zares, vino para ayudarme a Gabriel. Y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora sí aparece por eso decíamos que zar no significa rey, significa príncipe. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Yo les digo, hermanos, amigos que estamos escuchando, oremos mucho por nuestros gobernantes. No imaginamos cómo los demonios están influyendo, eventualmente con la ley dominical también. Algunos dicen, pastor, que se cumpla. Lógico que se cumpla, claro, se está profetizado, se va a cumplir. Pero se puede cumplir en pocos días o más adelante, según las oraciones intercesoras, para que Dios pueda mover más a su iglesia. De otro modo, muchos nos vamos a perder. Pastor, que se cumpla la profecía. Discúlpeme, yo no voy a orar por intercesión. Discúlpeme, pero ¿por qué? Porque quiero que se cumpla, ya que si está la profecía que dice de la marca de la bestia, que se desarrolle ya. Podemos perdernos, hermanos. Podemos perder. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Orar, Señor, que se retrase, allí el demonio, que se retrase, para que haya avivamiento en la iglesia, para que los hermanos, unos con otros, bueno, yo sí voy a orar, pero yo no tengo la culpa de que él esté flojo. No, hermanos, oremos por los compañeros. Si no hacemos eso, ahí tenemos el texto, nos podemos perder. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gimen y claman, a esa gente se le pone el sello. Pero hermanos, si en lugar de gemir y clamar, que se posponga, Señor, quita a ese ángel maligno tutelar, envía a Gabriel, estamos orando como Daniel, allí las 3 semanas, allí están peleándose, lo que fuera, hermanos. En lugar de eso estamos, yo no voy a orar, quiero que ya venga la ley dominical. No, hermano, no nos entra. No estamos gimiendo y clamando como pide el texto, porque nos creemos como buen laodicenses. Yo estoy seguro. ¿Y qué nos dice el Señor? Tú eres un miserable, un ciego, un desnudo, no te das cuenta cómo estás. Si oraras intercesoramente por tus compañeros y por ti, te despertarías para ver el terror que significa que se pongan todas las leyes y estás mal preparado. No porque la ley sea en sí un terror, es que tú estás mal preparado. Eso es el terror. ¿Se entiende, hermanos? Esa es la razón por la que hay que orar, tal como el texto que se puso allí de Ezequiel 9:4, para que se dilate, se estire, se vaya más para atrás. No para que no venga y yo no quiero sufrir. No es eso. Es porque el laodicense cree que está bien y no está bien. Si abriéramos los ojos nos pasaría como a Isaías capítulo 6, que él dice, vio la gloria de Jehová y me veo como hombre inmundo. Ay, que habito en medio de gente inmunda. Hasta que vino el ángel y ¿qué hizo? Trajo un carbón. ¿Qué hizo después?
le puso en la boca. ¿Qué pasó después? Se sintió limpio. Y ahí Dios dijo, a ver, ¿quién irá por nosotros? Y aparece Isaías, ahí no, aquí estoy yo, aquí. Ahí tenemos el texto también. Oh, hermanos, muchos textos para examinar, para abrir los ojos. Y esto del ángel tutelar nos tiene que ayudar. Hemos leído entonces Daniel capítulo 10, versículo 13. Hemos leído el 20 también, que cuando se termina de pelearse contra, lo tenemos ahí para referencia, de terminar de pelear contra el príncipe tutelar de Persia, ahora viene el de Grecia. Así están los ángeles, así está Gabriel. Dele, y el único que me ayuda es Miguel, peleándose, hermanos. ¿Para qué? Para que se dilate el mal y nosotros cómodos. No, que venga la ley dominical. No, hermanos, no. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la odicense cree que está preparado, que venga. No, hermanos, no. Que se dilate, que se corra para allá hasta que yo me prepare mejor. Hasta que gima, clama a mis compañeros, a mis hermanos, que haya un despertar. Ahora sí, que se suelte. Eso Dios lo decidirá cuando vea a su pueblo. Oremos, hermanos, ¿se entiende? Esta es la esencia del capítulo 10, la intercesión de Daniel. Intercede por estos poderes que están allí, orando por Ciro. Porque Ciro, el que tenía tremenda presión en su cabeza cuando se lee el capítulo 10. Mis queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que seamos un pueblo intercesor. Este es el mensaje que se extrae del capítulo 10 del libro de Daniel. Al descubrir que hay un zar o príncipe tutelar maligno para Persia, para Grecia, allí aparece el pueblo de Dios como Daniel, orando. Dios ama a esos hijos para que Gabriel tenga todo el poder que Dios da, porque hay un pueblo que ora. Dios manda poder hasta que el pueblo se prepara mejor. Dios sabe cuándo ya liberar las fuerzas. Dios nos bendiga si practicamos todas las enseñanzas que aprendemos de la palabra de Dios, de orar intercesoramente por nosotros y por nuestros compañeros. Dios esté con nosotros. Amén. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.